Huye por una ciudad vacía, perseguido por sombras. Un tren misterioso lo arrastra hacia lo desconocido. ¿Qué destino le espera en este oscuro viaje? Botrixsumo presenta El tren siniestro. Varios sujetos corren en la noche con los ojos fijos en su objetivo. Fred huía por las desiertas calles de una ciudad que, bajo la densa niebla y el manto de la noche, parecía haberse desvanecido del mundo. Nadie estaba allí para ayudarle. Nadie siquiera se asomaba. Los pasos de sus perseguidores resonaban por las esquinas vacías, rápidos y amenazantes. El aire era denso, opresivo, como si la misma ciudad conspirara para atrapar a su presa. Fred, jadeante y al borde del colapso, divisó una estación de metro. Parecía abandonada. Sin otra opción, se precipitó por sus desgastadas escaleras. Adentro, todo era oscuro y mohoso. Los ecos de sus propios pasos rebotaban en las paredes agrietadas, creando un ambiente aún más siniestro. Pero sus perseguidores no desistían. Sus sombras lo acechaban desde las profundidades. Esta estación en particular tenía algo extraño, más allá de su apariencia olvidada. Desde allí, partían ramales que no solo conectaban con cada rincón de la ciudad, sino que se adentraban en lugares remotos, desconocidos, incluso cruzaban fronteras. En su desesperación, Fred se escabulló en uno de los trenes antiguos y polvorientos, apenas visible en la penumbra. El chirrido de las puertas del tren lo sacudió. Había entrado justo a tiempo. El tren, inesperadamente, comenzó a moverse con un crujido metálico que helaba la sangre. Fred intentó descender, pero dos hombres seguían merodeando, desorientados pero cercanos. El tren ganó velocidad rápidamente, adentrándose en un túnel profundo. Las paredes se cerraban alrededor de Fred como si lo estuvieran tragando. Aceleraba más y más, y saltar sería un suicidio. El tren avanzaba hacia algún lugar remoto, quizá un desierto, tal vez una frontera. Fred decidió explorar su entorno, buscando alguna pista o manera de escapar. Con la escasa luz, distinguió un compartimiento lleno de cajas vacías. Una cocina sucia, infestada de cucarachas, olía a comida descompuesta. Los restos eran tan antiguos que se confundían con el óxido y la podredumbre. Horas pasaron. Fred se mantuvo oculto, sus ojos cansados pero su mente alerta. La sensación de estar atrapado en ese tren fantasma no lo dejaba. En un rincón del vagón, una pequeña ventana le mostraba un horizonte infinito, un desierto nocturno, sin vida, sin fin. Más adelante, en uno de los vagones, encontró un pequeño taller lleno de herramientas oxidadas y colchones sucios. Se agachó junto a uno y, al tocarlo, notó que todavía estaba tibio. Alguien había dormido allí no hacía mucho. La luz intermitente parpadeaba, proyectando sombras extrañas que hacían más difícil distinguir lo que tenía delante. Se detuvo, respirando profundamente, cuando algo capturó su atención. Al abrir una puerta, sus ojos no podían creer lo que veían. El vagón estaba repleto de lingotes de oro, apilados hasta el techo, ocultos bajo telas raídas. El tren no era simplemente un refugio de paso. Llevaba algo más, algo peligroso. Fred estaba seguro de que los hombres que lo perseguían no eran lo peor que podía encontrar. Las pulsaciones de su corazón se intensificaron. El pánico comenzaba a apoderarse de él. Decidió que lo más seguro era quedarse quieto, oculto, hasta que el tren se detuviera. Pero antes de poder tomar aliento, el tren pasó por una zona iluminada, y la luz que entraba desde el exterior reveló algo aterrador. A su izquierda, un cadáver con el cuello grotescamente torcido lo miraba con ojos vacíos. Fred contuvo un grito. El cuerpo no parecía llevar mucho tiempo allí, y aunque no olía a podrido, el hedor general del tren era lo suficientemente nauseabundo como para ocultar cualquier otra cosa. Afuera, se escucharon voces.
Las voces no eran las típicas de una estación, eran susurros apagados, tensos, como si estuvieran conspirando. Con cuidado, Fred se acercó a la ventanilla y al asomarse, vio una escena que le heló la sangre. Soldados, decenas de ellos, cargaban cajas con rapidez y disciplina, bajo las órdenes de una figura que hablaba en un idioma extraño. Las cajas eran colocadas dentro del tren sin detenerlo demasiado. Cuando el tren volvió a ponerse en marcha, Fred apenas respiraba. Los soldados habían terminado su operación, pero algo lo inquietaba. ¿Habrían subido al tren? Los minutos se estiraron hasta el límite. De repente, 2 soldados ingresaron al vagón donde él se escondía. Uno de ellos usaba una extraña herramienta, colocándola sobre el lateral del vagón. La pared de metal se deslizó con un ruido metálico, revelando una puerta oculta. Sin dudarlo, los soldados levantaron el cadáver del hombre de cuello roto y lo arrojaron al vacío. El terror de Fred era insoportable. Antes de que los soldados lo detectaran, impulsado por el instinto de supervivencia, corrió hacia la abertura y saltó. Cayó con un golpe seco en un río que corría bajo un viejo puente, salvando su vida por pura suerte. Mientras el tren desaparecía en la distancia, Fred nadó hasta la orilla, escapando del horror sobre rieles. Durante días, vagó por tierras hostiles, ocultándose de las patrullas de soldados que recorrían la zona. A medida que el hambre y la desesperación crecían, encontró un pequeño pueblo perdido en medio del campo. Allí, logró hacer una llamada a las autoridades, relatando su experiencia, aunque su voz temblaba de miedo. Pero tras esa llamada, Fred desapareció. Nadie volvió a saber de él. Ni siquiera estaba claro si Fred era su verdadero nombre. Lo único que quedó de su historia fueron las investigaciones, que continúan sin respuestas claras. Y el tren sigue recorriendo su extraña ruta en las sombras.